si lo dijimos, es que hoy como a veces pasamos mucho tiempo. La comparación que se hace, me llamó la atención mucho la comparación que se hace entre Adán, entre los Adanes, ¿no? Vamos a decir el primero y el último. Que haya intermedios, eso es otra cosa. Por eso al Señor no se le llama el segundo Adán, el postrer. Porque hay una cantidad, son 7, pero para hablar del primero y del último, el primero fue Adán, y Adán, según el capítulo 5 de Romanos, verso 10 y... ¡ay, qué numeritos! 12 en adelante. Noten ustedes, hermano, que no sé si ya lo dijimos, pero vale la pena repetirlo si fuera dicho ya, que todos los que somos de muerte ahora, es decir, todos los que morimos ahora, físicamente, lo traemos no como pecado, porque los niños no se morirían, entonces, o los retrasados mentales. Ellos nunca, o los que tuvieron un minuto de vida aquí y se fueron. Es decir, que tuvieron vida aquí, aunque haya sido unos segundos. Ese es un alma y espíritu y un cuerpo fetal. Pero ellos no vinieron a pecar, pero sí vinieron a acarrear las consecuencias del pecado de Adán. Así que yo anoté aquí consecuencias del pecado original, pero no el pecado original en sí. No hay pecado original en sí. Nosotros no vamos a ser castigados por el pecado de Adán, sino que sufrimos las consecuencias y las inclinaciones del pecado de Adán y luego pecamos como Adán. Todos, con excepción de los que nacen retrasados mentales y los niños, que no llegan a la edad de ejercer la voluntad. Si hubiera pecado original, el niño estaría condenado, aunque muriera así. Pero él no está condenado, pero sí muere. O sea que la muerte del niño es un traslado del niño irresponsable y del retrasado mental, es un traslado a un lugar de desarrollo, en donde serán juzgados según la luz que tuvieron. Basándome en la misma Biblia que dice que cada uno será juzgado en la luz que tuvo, sea que en la ley, si tuvo ley escrita, o en la ley moral, o en otras condiciones. Entonces el niño, ¿por qué se muere? ¿Por qué se mueren los animales si no pecan? ¿Por qué se retrae la naturaleza vegetal y mineral? Sí, no tienen nada que ver, ni son racionales. Son creación, pero no son racionales. ¿Y por qué esa creación se alegra de que va a haber una redención del hombre? Entonces, quiere decir que no hemos tocado fondo en ese pozo, de que hay que diferenciar el pecado original, y me lo estaba alumbrando el Señor leyendo esta Biblia, hermano. Porque aquí pone este traductor, pone que los niños, no sé ni dónde está eso, que los niños mueren aunque no pecaron en la manera de Adán. Y eso yo lo había enseñado aquí sin haber visto esto. Y él de una vez lo pone. Y dice el niño, al no tener todavía la facultad de pecar, todavía no tenía, aquí está, dice, morían, lo confirma, dice, el hecho de que no es pecado original, dice, lo confirma el hecho, pero que igual a la que yo había enseñado hace tiempo, a que morían también niños y dementes que no pudieron pecar. Esto es como que yo lo hubiera leído antes. Esto me la dieron antenoche. La trajo de Washington, el hijo del hermano Alvarado, doctor Alvarado. Y al no poderse explicar su muerte por pecado alguno personal, es sin duda que participan del pecado de Adán, pero no tienen el pecado. Porque si no, se juzgarían. No, todavía no. Apúntalo ahí en tu nota, en tu papelito, porque si no nos desorganizamos. Ahora vamos a... Por eso reinó la muerte. Por eso reinó la muerte desde el pecado desde Adán. Pero oigan bien, hermano. Reinó la muerte en la tierra y en el hombre desde el pecado de Adán. Pero la muerte y el pecado no reinó desde Adán. En las creaciones habían pecadores anteriores a Adán. Y había cadáveres y esqueletos antes de Adán, de animales y de seres humanos, seres en forma humana. De tal manera pues que está probado
por este inciso, adelante, hermano, está probado que los niños y los dementes que nunca recobran su lucidez, ellos no son condenados porque no tiene pecado original. Ahora, me extraña mucho que en esta Biblia digan eso, porque el pecado original ha sido una defensa de la Iglesia Católica por muchos siglos. Ahora, entonces quiere decir, lo que está probando es el daño que hizo el primer Adán y el beneficio que hizo el postrer Adán, esa es toda la comparación. Ahora, si nosotros comparamos el primer Adán con el postrer Adán, del capítulo 6:12 de Romanos, el primer Adán y el postrer Adán, nosotros vamos a ver que están en igualdad de circunstancias, o tienen que estarlo, porque si no, no se compararían. Es decir, no vamos a comparar que Adán, no vamos a aplaudir a Cristo que no pecó, y fundir a Adán que pecó, si ellos realmente no eran responsables de pecar y de no pecar. No sé si me estoy explicando. Pero el pecar o no pecar es responsabilidad humana. Hermano, ese es el gran tope de las dos concepciones. La autoridad real, o sea, la soberanía divina y la responsabilidad humana. Yo de eso creo que voy a llegar al último día de esta creación y no lo voy a dilucidar porque cada vez se me hace más difícil. Porque ¿cómo puede Dios hacer absolutamente todo y el hombre ser responsable? Pero las dos cosas están. Miren aquí, si el hombre no es responsable, si fue responsable Cristo. Cristo fue responsable, Jesús, mejor dicho, fue responsable. O sea que Jesús pudo haber pecado. Porque si no, no tendría comparación con Adán. Ya se pueden ustedes imaginar comparación con Adán, si Adán estaba en circunstancias de caer y Cristo no. Jesús no, yo no digo Cristo, Jesús. ¿Qué comparación puede haber? Ninguna. Ahora, si ambos estaban en inocencia y ambos podían haber caído o no, entonces se comparan. Y si ambos tenían un paraíso ideal, y Cristo lo tenía con el Padre, la comunión plena con el Padre, que es el paraíso. Entonces, ¿por qué al caer Adán se descalabró todo? ¿Y por qué al vencer Cristo no se restauró todo? Es por la misma razón que cuando Adán cayó se fue descalabrando, no se descalabró. Esa es una de las razones que por qué no lo echaron inmediatamente del huerto. Lo analizaron, lo exhortaron, y fue cayendo, de tal manera que Adán llegó a un grado en que destituido de la gloria de Dios le fue dada por gracia. Ahí está el altar. Haz un altar, y la sangre. Bueno, ahora ya llegando a eso, que es Génesis 3:15, ya llegando ahí viene la promesa. Pero entonces viene, ¿qué tal si el Señor no se apiada de Adán y lo restaura? Se pierde Adán. Ahora, ¿qué hubiera pasado con el postrer Adán? Como hombre, como Jesús. Hubiera pasado que también él descalabra a la humanidad y lo tienen que retirar como Jesús, como envoltura mesiánica del Hijo. Aunque allá su filiación de hijo no lo iba a perder, porque está a la esencia, pero iba a perder la envoltura, el Jesús iba a perder, estamos hablando hipotéticamente, iba a perderlo todo, iba a perder el árbol de la vida y todo. Ahora, no puede ser de otro modo esa comparación, esa fue una comparación inspirada para Pablo. Bueno, otra cosa más. Dice, pues, por tanto, dice, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, no dice que el pecado, ¿no? Sino la oportunidad de pecar o no pasó a todos los hombres, pero la muerte no se quedó como consecuencia. Pues se muere el que no ha optado, como es un niño. Se muere el demente, que todavía no ha tenido oportunidad de razonar. Se muere el feto con un segundo de haber nacido. Ahora, ¿qué será de los fetos? ¿Qué será de la conjunción del engendramiento? ¿Habrá vida ahí? Seguramente no, porque habla ya solo hasta que ya habiendo vida, hay, ¿cómo le dijera yo? No solo viniendo a vivir a este mundo, hay actividad, sino que cuando ya se engendró.
Pero ese engendramiento no le permite al hijo, sino solo vivir, existir. Pero no le permite la parte moral. Hasta que nace, crece, hasta le da la razón. Sin embargo, se muere. Ahí está, consecuencia del pecado, pero no necesariamente el pecado mismo. Porque si fuera el pecado mismo, si fuera la otra alternativa, pecado original, había que juzgarlos. Guárdense las preguntas, porque allá ya deben haber un montón de preguntas. Dice, Adán, igual que... Voy a leerlo mejor porque ya perdí. Por tanto, 12, por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado, la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Aquí pues se queda la disyuntiva, si pasó con todo el pecado o pasó solo la consecuencia, que es lo que estábamos discutiendo hace un minuto. Porque todos pecaron. Oigan bien, ahora pone la aclaración. Porque todos pecaron, dice. Sí, claro, pero es decir lo que tuvieron oportunidad, ¿verdad? Pues ya anteriormente a la ley estaba el pecado en el mundo. Es lo que, mire hermano, si yo creo que le voy a traer al hermano para que miren ustedes que esto ni siquiera lo conocía. Esta Biblia. Antenoche me la dieron. Y aquí está, literal. Ustedes han oído que siempre el Señor hace así conmigo. Sí. Y ayer, todo el lunes, todo el día de ayer pasé metiendo y voy viendo, hermano. Pero caramba. Si yo hubiera leído esto, no hubiera dado tantas vueltas al asunto. Ahora me encuentro aquí con que aquí dice claramente, y eso que no estoy leyendo las notas. Dice, había pecado ya antes. Ya anteriormente había pecado. Anteriormente a la ley. Seguramente se refiere a la ley del Sinaí. Había pecado en la ley, contra la ley moral y oral. Pero, como no había ley escrita, mire el valor de lo escrito, hermano, no se les imputaba pecado. Porque cuando no hay pecado, cuando no hay ley, no hay pecado. Bajo esa ley. Pero hay pecado bajo otra. Nosotros nunca estábamos sin ley. Estaba antes la ley moral. Después le dio la ley escrita, pues ya estaban bajo esta ley. Ahora vino la gracia con la ley del Espíritu. Ahora ya estamos en este otro hito. Este no es lo mismo este no es igual que aquí, y que antes, porque había pecado antes de creación humana. De ahí viene que nosotros ponemos a analizar y que mire que 900 mujeres de no sé quién y 300 de no sé quién y no sé cuánto. Pero ¿bajo qué pactos? ¿Bajo qué convenios? Como le dije a una persona que estaba defendiendo su pecado, ahora le dije, usted vaya y que lo juzguen con la ley de aquel tiempo, le dije, y no con la ley de hoy. Pero Pablo dijo que con la ley de hoy le iban a juzgar a uno. Estábamos, hermano, que inocentemente diciendo que, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no habían pecado conforme a la transgresión de Adán. Que es figura del que habría de venir. Entonces quiere decir, hermano, que hubo transgresiones sin haber ley a lo humano. Hubo transgresiones variadas y con leyes distintas en lo humano. Así que no aleguemos ignorancia. Pero eso sí, el niño está ajeno. ¿Por qué? Porque no ejerció la voluntad. Es que aquí se está tratando de demostrar que hay un libre albedrío respetado por Dios en los dos Adanes. Ahora, entonces uno escoge su salvación. No, tampoco. Pero ¿y entonces? Uno no escoge su salvación. Uno no está en las mismas leyes de otros. Pero está respetado el libre albedrío. Bueno, si estaba respetado el libre albedrío de un Adán que no estaba bajo la ley escrita, también la respetó Cristo cuando ya estaba escrita. Y por eso es que el postrer Adán nos vino a redimir de la ley del Sinaí. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar ley? ¿Y por qué, digamos, Adán? Seguramente Adán traía otra ley. Adán traía ley. Y desde luego que, tal vez no escrita, pero le dice, no hagas esto, no hagas aquello, y cuando hagas esto morirás, eso ya era ley. Entonces él respetó esa ley. O mejor dicho, no la respetó.
Cristo vino bajo otra ley, la ley del decálogo. Era súbdito de la ley. Esto es profundo, hermano, esto es profundísimo. Yo creí que ya habíamos visto y habíamos pasado volando por ahí. ¿Cómo va a ser? Si ahora está reforzado esto, miren, encontré aquí en esta traducción preciosidades. Por ejemplo, entonces, ¿qué ley transgredió Adán? Cuando lo mataron espiritualmente. La ley de la palabra de Dios. Esto viene a probar que Dios nos tiene a todos bajo su ley oral primero. Y después, cuando ya nos pone prescripciones escritas, pues ahí. Y graciosamente, nosotros nos vamos a escapar de la ley del Sinaí porque la clavó Cristo para nosotros. Pero para nosotros. Habrá clavado para otros. Bueno, entonces nosotros ahora pasamos a ser de la ley que nos rige. Porque ya vamos a ver más adelante. La ley que nos rige es la ley en que vivimos. No estén pensando en la gracia, por ejemplo, ley del Espíritu. No vivimos ahí todavía, antes de conocer al Señor. Entonces estamos viviendo en una ley que no era la del Sinaí porque no éramos hebreos. Pero estábamos bajo la ley que interpretaba. Era la misma del Sinaí que se escribió, pero que era oral. Estábamos bajo la palabra de Dios. Bajo la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros, hermano, al estar ligados a una ley anterior, a la ley del Espíritu, en Cristo, nosotros no podíamos ser de Cristo sin ser adúlteros. Porque teníamos otro marido. Sí, es que esta es la base del otro. Entonces yo me quedé cavilando y todo el lunes, hermano, dando vueltas, andaba volando por ahí, tos y volando. Ay, Dios mío. Mire, si alguien en vida, cuando le ejerce una ley, que es la ley del matrimonio, no otra, ahí está hablando el Romanos 7 de la ley del matrimonio, que la ley del matrimonio te liga a ti, a tu mujer con que te acabas de casar, y mientras vivan los dos, no puedes dejarla, porque tú estás, digo porque te acabas de casar, estás ligado a la ley de tu mujer, o sea, la ley del matrimonio. Y quien haga algo en ese ínterin es adúltero, salvo las excepciones que ya conocemos. O el pasado, pues, ¿verdad? Pero miren cómo ahora la ley va más universal. Palabra de Dios antes. Ahora bien, para aquellos que dicen, es que yo me casé solo no me casé por la iglesia, así que me puedo zafar. Es que solo lo hice con el abogado y ni dio parte tampoco el abogado. ¿A quién están haciendo la burla? A Dios. Bueno, ahora dejemos eso que nos puede poner ariscos. Bueno, entonces, al morir la ley del matrimonio es cuando se muere uno de los dos. El delito de uno solo, dice aquí. Debido al delito de uno solo, en el verso 17, la muerte reinó por conducto de este solo. Conducto. Nosotros no somos conducto, somos consecuencia de ese conducto. Mucho más los que reciben la sobreabundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en la vida por medio de uno solo, Jesucristo. Así que no tenemos méritos. Ahora yo quiero decirle algo, hermano, al respecto. Lo va a decir más abajo, ojalá que lo diga, porque no sé si lo dice. Cuando habla de que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Reinaremos en Él, dice aquí. Bueno, me estableció el Señor la diferencia, que si sufrimos aquí, los que estamos en Él, vamos a sufrir aquí, porque el que no sufre aquí no reina. La cuota. Es la cuota de sufrimiento que le falta al cuerpo de Cristo, al cuerpo místico. Bueno, dejemos eso ahí. Debido al delito de uno solo, nosotros hemos recibido como de uno solo, mucho más los que recibamos la gracia, pues ese conducto no porque nosotros hagamos, porque tampoco Adán hizo. En sí va a ser restaurado. Lo que Adán hizo, o sea, el delito lo pierde a uno. Pero la gracia no es mérito, porque el mérito no nos salva. No nos pierde el delito de Adán, porque tenemos libre albedrío. Repito, esa es la inversa, mire. No nos pierde
el pecado de Adán. Pero sí nos salva el mérito de Cristo. Entonces ya no tenemos que hacer méritos. Aunque los hiciéramos, ya no valen para salvación. Como en el pecado de Adán, al tomar el libre albedrío, en el libre albedrío, pecar, ya no nos pierde el pecar, sino nos salva la gracia y no nos perdería el pecar, porque el pecar sería hecho nuestro, un hecho nuestro que no condena ni salva al dejar de hacerlo o hacerlo. Me parece juego de palabras. Por eso apunten sus dudas si la hay ahí. Ahora vamos a ver. Así pues, entonces, por la obediencia de uno solo. ¡Aleluya! No tenemos que obedecer. Déjalo ahí todavía, no me mire. No tenemos que obedecer para ser salvos. Definitivamente, hermano. No tenemos que obedecer para ser salvos. Porque fuimos salvos por la obediencia de uno solo. Aquí no sé si así dice en la versión que tienen ahí, pero aquí dice la obediencia de uno solo. El verso 19. No, pero es que sí, es que mira, esto debe estar derivado de ahí. Es que la clave que me encendió el foco ayer fue leer la obediencia de uno solo nos salva. Si ya tú obedeces y te salvas por obedecer, ya son dos. Claro. Pero nadie puede hacer eso. Pero mastiquémoslo. Ahora, es grueso, hermano. Esta es la supergracia en que se enredan muchos. Porque yo ya, si nos quedamos en lo que estoy diciendo ahorita, que ya se me quedaron mirando ustedes, no, ¿para qué obedecer? ¿Para qué obedecer? ¿Para qué te vas a santificar, Mario? ¿Para qué? ¿Y para qué vas a andar ahí que yo ahora me voy a abstener de esto y del otro y tú allá? Si ya estamos salvos, pero es una verdad que ya estamos salvos. Porque fue la obediencia de uno solo. Dice de un solo hombre. Bueno, ahora imagínate tú que si la desobediencia de Adán nos hubiera perdido con pecado irrefrendable. Entonces él nos hubiera matado de una vez. Pero él no nos mató. Él nos dejó a que nosotros. Por eso estaba diciendo que allá en aquella punta es que nadie que el pecado nos puede perder, porque lo escogimos. Allá en aquella punta cuando no estamos en Cristo. Pero al venir a Cristo y estar en Él, no hay pecado, excepto el pecado de la blasfemia, de que saber dónde colocarlo. Nada nos puede hundir, porque no están mirando si tú te estás cumpliendo o no, obedeciendo o no, sino que están mirando al que obedeció, y por él somos salvos. Aleluya. Plena gracia. Ahora, el punto siguiente es el que aclara. ¿Cuál será? Vamos a ver. Mas la ley 20, fíjese que dice una vez en el anterior, por la obediencia de uno solo, serán todos constituidos justos. Ya no hay condenación para el justo. ¿Cómo van a castigar al justo? ¿Y cómo van a hacer que el justo sea condenado? Bueno, mas la ley intervino para que abundase el pecado. ¿Por qué, hermano? Porque la ley exacerba el deseo de pecar. Eso es evidente, porque la ley no pone poder para evitar el señalamiento. La ley nos acusa, pero no pone el poder para evitarlo. Es decir, el conocerse de punta a punta la Constitución no quiere decir que no la podamos violar. El reglamento de tránsito en el bolsillo de uno que se estrelló debajo de un semáforo que se pasó en rojo, no lo eximió. Más bien, ahí puede el policía decir, se pasó el semáforo. No el pecado, sino reinó el pecado en la muerte. Es decir, si el pecado se dio gusto matando, así también la gracia por la justicia para la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor abundó, se regocijó la gracia, porque salvó más de los que mató la otra cosa. Ahora bien, vamos a ver, aquí es donde pone el tema del libre albedrío de los niños.
Los niños no, perdón hermano, gracias. Los niños no tienen ejercicio de libre albedrío. Es decir, tienen libre albedrío, pero todavía no lo pueden usar. Apunten sus preguntas. El niño no puede usar el libre albedrío porque no tiene su razón todavía. Ahora, al tener razón puede comparar. Ahora, noten ustedes, las puntas comparativas del 5 que estábamos viendo, son Adán. Pero este Adán era inocente, este otro era inocente. Ahora, nosotros no somos inocentes cuando ya tenemos libre albedrío. Ya no somos igual que Adán. Porque tenemos daño. El Señor tiene que hacer algo dándonos una fe salvadora para usarla en el libre albedrío. Aleluya. O sea que dentro de la fe salvadora está el libre albedrío. La razón. No dice quiero. Nada. Pero por eso les cubrían, hasta que vino el que pagó. Entonces ya borraron. Pero borraron los pecados de todos los que creyeron. Es decir, Abraham se salvó totalmente como nosotros, solo que por distinto método aplicativo. Pero querer juntar ahora judaísmo, cristianismo, por eso votó el templo el Señor, porque ahora la única forma es por el Israel espiritual. Entonces quiere decir Por eso votó el templo. Que estamos contestando que sí, por eso votó el templo, para que ya no hubieran 2 ríos. Un río. Y el hombre quería llegar por 4 ríos a uno, que es en el Edén. Uno de 4 brazos. ¿Verdad? Pero eso ya es otra cosa. Bueno, aquí parece que tú querías decir algo y te pasamos por alto. Solo esperamos que... Mire, hermano, respecto a la pregunta que hacía Marvin. Pero saben, tengan misericordia, hermano, estoy en un abismo de Biblia. Me refiero que tengan misericordia, pues que yo no puedo explicar el libre albedrío, no puedo explicar la soberanía, ni puedo explicar la responsabilidad humana, pero la creo con todo mi corazón. Aquí está, ¿ve? Hermano, respecto a la pregunta que Dios hacía soberano y el hombre Marvin. responsable, ¿verdad? Ahí estamos. Respecto En cuanto a él, exacto. No, ya llegando al libre albedrío. El libre albedrío sería ya poder, el libre albedrío lo tiene, de hecho, pero el libre albedrío lo ves hacer cuando ya puede escoger. Pero decime en qué momento el niño ya puede escoger comparativamente. Entonces él se va desarrollando, entonces el cuerpo de bajeza se va instalando. Él nota que tiene límites, él nota que tiene condiciones, pero no las desciende. Entonces no lo pueden juzgar así, como juzgar a un retrasado y fusilarlo. Él no sabe qué está haciendo. Como me dijo ese fulano, que en el subconsciente había pecado, tampoco se lo creo. Solo que fuera retrasado mental yo. Hermano, ¿y cuál es la relación entonces del pecado original y el cuerpo de bajeza? Es que es porque ya tenemos un cuerpo de bajeza. El cuerpo de bajeza lo tenemos o lo vamos adquiriendo conforme nos vamos desarrollando en todos los detalles. El pecado original no existe. No, para mí no existe. Puede ser que alguien lo asegure. El pecado original. Las consecuencias del pecado original sí existen. Porque por eso puede morir el niño. El cuerpo de bajeza no debería ser así. Adán tenía un cuerpo, saber qué clase. Sí. Pero él cayó en pecado porque él, al desarrollar su libre albedrío, su decisión en el libre albedrío, optó. Tan es así que el día que pecares morirás. La paga del pecado es muerte. Y todo eso está bien. Miren, el meollo del asunto es que no tenemos pecado original, pero sufrimos las consecuencias. El argumento máximo es este. ¿Por qué los animales sufrieron las consecuencias y no pecaron? Sí. Y actúan irracionalmente, pero mueren. Hermano, en este caso se considera que el animal irracional tenga alma. Espíritu. Pues, alma en el sentido de existencia, vida existencial. No humana. Alma de animal. Dice entonces en el milenio ya no habrá niños. Se estará refiriendo a que no tendrán esta alternativa. No se van a ver niños, solo que van a tener 100 años. No habrá niño que no cumpla sus días. O sea, no se refiere a esta a que pueda con micrófono. Un cuerpo de bajeza, sino se está refiriendo a una corporación, a una corporación limitada en otra dimensión. Noten ustedes que el niño será de 100 años, tendría que haber nacido en este tiempo.
pero no es así. Noten entonces que en el Apocalipsis los 1000 años y los 100 años son simbólicos. Para tener pecado original tuvimos que haber sido Adán, ¿verdad, hermano? Calma, pueblo, ahorita sí puedes. Te contesto para que esté tranquilo allá en el objeto. Mire, hermano, si el niño necesita sangre es porque cuando dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, si él necesita sangre rociada, aunque sea solo rociada, ¿por qué no hay pecado? Tuvo pecado. Contaminación. La sangre vertida santificaba todo el tabernáculo, o todos los hogares del Éxodo. Pero la sangre rociada entraba en a la comunión todo. La sangre rociada es como lavando los pies de los limpios. Lavando, sí, es purificación. La palabra es purificación y no la limpieza original. Expiación. Podríamos decir entonces que la sangre vertida dio vida al espíritu. Sí. Y que la sangre rociada limpia el alma. Limpia el alma. Ahora, cuando Pablo dice limpiados de toda contaminación de sangre, perdón, de carne y de espíritu, y se lo está hablando a cristianos que se están desarrollando. O sea, la vía por donde llegan, pero ya no lo hacen perderse, sino que hacen sucio los pies. Ajá. Y entonces lo purifican con agua. Ahora, entonces esa contaminación de espíritu es exclusivamente de espíritus hacia el alma. Sí. No. Puede ser que se contamine el espíritu. Sí. Quiere decir entonces que la sangre... En las mejores versiones dice manchar el espíritu. Manchar el espíritu. Que no que hizo pecado, sino que se manchó. La sangre rociada entonces está limpiando la contaminación del espíritu. Del alma y del cuerpo. También en el alma. Pero de los salvos. De los salvos. Ok. Eso prueba que los niños, al ser rociados, es que ya los toma como de él. ¿Cómo qué? Como de él. Hermano Otto, me llama mucho la atención cuando en el primer libro de Reyes, en el 21-29, dice: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Le habla el Señor a Elías. Y le dice: porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Esos son los hijos de la tribulación, pero no el rey. El rey escapó por arrepentirse en la gracia. Es en figura, sí. Pero no el hijo. Entonces van a hijos de gracia, hijos de tribulación. Tremendo, ¿verdad? Y, hermano, solo disculpados, pero me voy a aprovechar. Usted decía, lo mismo es el de Josías. Usted decía sobre la obediencia, que ahorita nosotros ya no somos obligados a obedecer. Es que hay que terminar eso. Sí, pues, entonces me llama mucho la atención que así como el pecado en nosotros fue una consecuencia, también la gracia lo es. Pásame el micro. Me da la oportunidad de que diga esto, que había que complementarlo. Pero ya que yo tengo. Miren esto. Si nosotros no tenemos que obedecer para ser salvos, ¿por qué nos exige toda la Biblia obedecer? Porque hay que salvar el alma, o porque nosotros la demos, o porque la toman, porque ya nos dimos enteros en el Espíritu. Entonces, es posible que una persona no haya entregado su alma, ni sus áreas, pero el Señor se va a encargar de que las entregue. O las cede Él, o las entrega por purificación en fuego, ya no en agua, en fuego. Y esos van a ser los salvos, así como por fuego. O sea, el alma hay que ir lavando y purificando y purificando y purificando hasta que sea digna del estuche, que es la resurrección del cuerpo, para glorificación. Pero ¿cómo se va a quedar un estuche de gloria con un espíritu entregado a Cristo y un alma que no se lavó? Tenemos que lavarla. Entonces, si no la lavamos nosotros, nos la lavan. Ese es el gran problema de la Santa Cena. Júzgate y no te juzgo. Ya está, tu espíritu está en el Señor. Pero juzga tu alma, a ver cómo está caminando. O te la juzgo. Porque si te la juzgo yo, te pueden pasar tres cosas: muerte, debilitación del alma, o muerte física, o enfermedad, ¿verdad? Pero también te estoy evitando condenarte con el mundo. Entonces, eso quiere decir que de todas maneras el Señor va a escapar su remanente. Pero unos van a ser lavados así, del alma, en la sangre vertida del Espíritu, que es lo que salvó todo. Pero van a ir entregando esto, y luego el cuerpo, porque no le van a poner este cuerpo a un cuerpo glorioso, a un alma manchada. Por eso yo creo que los muertos, solo en Cristo consagrados, se van a levantar. O bien, que yo no lo creo, que se levantan todos los que creyeron
y estos manchaditos del alma los pasan a la tribulación. Pero yo más lo veo así. Levanta solo los que están albos, vestidos de blanco, y les pone lino fino, y los quita de aquí. Pero los que va a levantar, los que va a resucitar con sus almas manchadas, ya las trató, o las está tratando. Las está tratando, pero ya no es salvación, es purificación. Ahora, ese es un hoyo enorme. Les voy a decir por qué. Porque al llegar acá los resucita después de la tribulación. Y ya van albos. ¿Quiénes son esos? Los vivos son los que van, pero a lo mejor ya resucitaron y van todos juntos. Aquellos de, ¿quiénes son esas multitudes de vestiduras blancas? Ellos no van manchados, pero entraron manchaditos. Ahora, ¿dónde los lavaron? En la tribulación con la sangre rociada, porque eran salvos. A ellos ya no se derrama. La sangre de Cristo no se derrama 2 veces. El rociamiento es cada vez que se necesite. ¿Ah? Entonces los rocían y ya van blancos. Luego entonces está la alternativa, los que creen que todos se quedan. Es así una monserga esto. Los que creen que todos se van, peor. Pero si creemos que unos se van y otros se quedan, se van los consagrados y se quedan los a consagrar. Y eso despeja por eso la encaja incógnita. perfectamente lo que usted decía, hermano, que por ejemplo la salvación del alma es la obediencia de Cristo. La obediencia del Espíritu. Sí, en Cristo. De Cristo. Poner en Cristo, o de Cristo, pues, me refiero, el que no está en Cristo no puede hacer desobediencia. No puede ser. Pero la salvación del alma está en la obediencia a Cristo, Pero eso es para rociamientos. para rociamientos, ¿verdad? Entonces, Sí, tengo el versículo, ¿verdad? Ah, léelo. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, Está trabajando. para obedecer a Jesucristo. Obedecer Y después. entonces ser rociado. Ahí están los 3 tiempos. ¿Cuál es el texto? Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:2. Es que, hermano, la Biblia la vamos a tener que creer toda, aunque no la entendamos. Pero mejor si la entendemos, ¿no? Respecto a lo mismo. Hermano, Ya hermano, parece del Congreso. a lo mismo. Perdone, es que está muy interesante el tema. Pero solo hermano. para pedirle, pero no para darlo. Mire, estaba leyendo acá un texto que aclara bastante, por lo menos para mí, y avala lo que usted estaba diciendo. Dice, y aunque, hablando de Jesucristo, aunque era hijo, Ajá, ya, eso ya estaba. aprendió obediencia. Ahí está por lo que padeció. Aprendió su alma. Él ya era hijo, no aprendió su alma para ser hijo. Sí, pues. Pero el verso que sigue es el que me causa, Hebreos 5:8. El verso que sigue es el que me causa un poco de duda y quisiera que me ayudara. Vamos a ver. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está la respuesta para Marley. Los que quieran. Los que quieran. Los que quieran. Pero la obediencia... ¿Qué sacas de ahí? La pregunta es, la obediencia la vuelve a poner... Perdón, la pregunta es que la obediencia la vuelve a poner, aunque en el versículo anterior dijo que él era hijo sin obedecer. Sí, porque es gracia. En el otro dice que había que obtener salvación por obediencia. Sí, ese es el alma. Ah, Entonces, ¿cómo queda la obediencia? La obediencia, nadie puede decir que obedece sin estar interesado en algo si no está en Cristo. Pero si está en Cristo no obedece para que le den premio, obedece porque es grato. Amén. amén. Hermano, solamente en cuanto... El que predica, aunque no sea por el salario, pero predica por su ego, ya la fundió. Tiene que ser que el Espíritu le constriñe. Pablo decía, si no me dejan el púlpito, yo se los quito porque el Espíritu me constriñe. Aleluya. Pero no era obligación predicar, ni era para ganar galardones. Mira, a mí me sospecha mucho la gente que anda, ¿y qué galardones tiene que tener? Y que no, anda detrás del reino, pero no del rey. No lo ama. Amén. Y solo para terminar, hermano Otto, aquí ya que tengo el micrófono. Aquí hay 2, 3, hay un triángulo. aquí. Fíjese que me venía una figura en cuanto a lo que es que el Señor perdonó a todos. Él perdonó a todos. Porque fíjese que, por ejemplo, si ponemos la figura de la amnistía, que todos se rebelaron y se fueron a las montañas, por decir algo. Pero luego viene la amnistía y los perdona a todos para que todos regresen, pero no todos regresan. Mira, 300, Regresa solamente que quiere alinearse en poner cuanto a la ley. 300,000 mordidos por serpiente. A todos les digo, les quito la muerte, Mírenlo. pero mírenme, ¿no todos lo vieron? Sí, pues. Cabal. Hermano Meme quiere decir algo. Di, antes, porque quiere poner aquí el mero punto. Con Ay, respecto Dios. a lo de la obediencia, hermano. Sí.
la obediencia no debe tomarse como una actitud que el hombre haga, porque el hombre nunca va a poder hacer, digamos, las obras buenas que el Señor demanda. Me viene, digamos, a mi mente el pasaje bíblico de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es la clave, porque en el grado de sumisión desaparece ese yo que nos retarda el momento. Ya no es de uno que obedecer. quiere actuar. O sea que la sumisión, eso nos va a dar como consecuencia esa obediencia que el Señor demanda. Y todas las obras van a Creo ser que, buenas, que agradan a Él. lo que resumiría eso sería, la obediencia es consecuencia y no causa. Así es, Sí. así es consecuencia. Ahora, mi hermano Meme tiene ahí el punto donde nos vamos a pelear toda la mañana. ¿Dado qué, verdad, hermano Meme? Es que tengo un problema aquí, hermano, y es que lo que leía Sergio, que dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Si aprendió la obediencia, quiere decir que su alma no venía obediente todavía. Y si no venía obediente, quiere decir que el alma empieza cuando nace. Aquí ¿cómo va es la cosa? Sí, hermano. Mire, de todas maneras, aunque haya venido ahí el alma, bueno, evidentemente se tiene que ejercitar, porque no dice otra cosa. No dice que viene al creer en Cristo. Bueno, en el caso de Cristo, hermano, el alma de él venía inocente. No es el caso nuestro. El caso de él que no tiene conexión con Adán, ¿verdad? Entonces, eso prueba el nacimiento de Cristo, inclusive absolutamente ajeno a toda humanidad, aunque se hizo humano en semejanza. Porque si él hubiera nacido de varón, o no hubiera nacido aislado totalmente como unigénito, hubiera traído el estigma en el alma, venía perdida el alma. Pero en él venía inocente, exactamente como un niño que tiene que aprender a que le quema esa llama. Pero él no es pecador por no saber que quema. Sería pecador si al quemarse lo vuelve a hacer. Entonces Cristo aprendió a distinguir hasta que llegó a ser perfecto en su alma. Jesús. Pero sí, Jesús. Pero Jesús no, siempre digo uno por Jesús no, al no saber estas medidas, no estaba pecando. Por eso el niño no está pecador, porque el niño nunca aprendió eso. Sí, ahora cuando ya llegó a la medida, ahí era donde Cristo ya podía pecar. Entonces, él estaba a expensas de poder pecar aquí, menos aquí que aquí, porque aquí tenía mucho desconocimiento. Pero él fue llevado por la alianza del Espíritu, hasta que va. Así que no, yo creo que con eso se resuelve, en Sí, parte. es que el problema es variado, porque ¿de qué sirve una fe salvadora en alguien que ya viene salvo? Para colocaciones. Solo colocación. Pero si el alma todavía no existe, sino que existe en el momento de nacer, porque no conoce obediencia, no conoce nada, entonces ella sí necesita la fe salvadora, pero el espíritu no. Entonces hay un divorcio ahí, eso no lo entiendo. Probablemente el alma viene desde más atrás y la de Cristo venía limpia totalmente. Nunca falló antes. Sería la explicación porque sí está la alternativa, hermano. Pero parece que la solución la tiene el que originó el asunto. En Isaías 53, No, 11, una pregunta respecto a lo mismo, hermano. No sé si podría ayudar A contestar o a enredar. Estaba buscando yo acá qué es lo que quiere decir obediencia o desobediencia. Y entonces dice acá que obediencia quiere decir oír atentamente. Y desobediencia quiere decir no poner atención. Entonces lo que Jesucristo aprendió, es lo que el Señor aprendió, fue a oír atentamente. Y captar. Y captar. Y responder. Pues sí, pero digamos para nosotros la palabra obediencia tiene otras implicaciones. Sí, más estricta. ¿Verdad? Es más estricta, eso es. Pero no sé si eso ayuda. Sí, o ayuda, enreda porque si más no al que estar cosa. aprendiendo se estaba dando, porque atendía. Es lo que le dijeron a Samuel: yo te voy a revelar todo porque no dejas caer palabra a tierra. En el caso de que cuando dice que nosotros por favor. estamos en el mundo donde opera el espíritu de desobediencia, está haciendo lo que dice Sergio. Pero ya... Entonces, al venir al Señor, nos es cambiado la posición. Entonces, de dejar de oír la voz de Dios, a comenzar a oír la voz de Dios,
para tratar de La del diablo, quitar para oír la el Dios. alma dentro del Es que lo que cambia no es el ambiente, lo que cambia es uno. Siempre sigue el diablo queriéndonos dominar y en eso encuentra a tope, de repente. O sea, pero nos capacita. No, yo te entiendo, sí, así es. Nos abre los sentidos. Sí, sí, pero como mencionaste tú, hijos de desobediencia, está la influencia. Pero viene el diablo y encuentra choque. Ella no nos puede agarrar así. ¿Me entiendes? Entonces, este hijo de desobediencia, que era hijo de ira, pasa a ser hijo de obediencia. Y entonces empieza a crecer y entonces el diablo y menos lo mueve después, si crece. Ahora, si no crece, lo mamá queda todo el tiempo. Entonces, ahí está el problema. La fe, porque lo que cambia en nosotros fue la fe. Pero como es progresivo ese cambio, nos va a llegar a perfeccionar. Por eso nosotros tenemos tantas tormentas y huracanes en la vida, porque no hemos llegado a la perfección. Cuando el cuerpo de bajeza se ha quitado, si me haces favor, el cuerpo de bajeza se ha quitado y, porque ya está muerto el otro, entonces nosotros ya no tendremos ningún problema, ninguno, por eternidad. Pero ahora, claro que las pasamos bien difícil. Hermano, estaba tratando de ver... Ya no hay necesidad de fe. Estaba tratando de... Vamos. También él lo dice para lo mismo, para como los diputados. Sí, para lo mismo. Fíjese que estaba tratando de ver de ese pasaje de aprendió la obediencia y se me venía este pensamiento que el Señor, como sin tener cuerpo, como Dios mismo, dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. Quiere decir que Dios nunca, o Cristo como el Hijo, nunca pudo usar su libre albedrío, sino hasta que vino a la tierra y él pudo decidir entre obedecer. Esencia. O sea, como esencia, él no podía aprender obediencia. Pero como tuvo salidas antes, a tal vez se refiere, hermano. Pero salidas no redentoras, ni no humanas, no tomando cuerpo, iba, no mesiánicas. Entonces, sí, yo entendería que él vino a aprender obediencia aquí porque fue la única oportunidad que tuvo para poder decidir entre obedecer o no, porque mientras era esencia con el Padre no podía aprender a obedecer, porque en su esencia misma no puede. Es que miren, hermano, hay una dualidad por la cual no entendemos estos detalles, y es la dualidad. El Señor me enseñó hace tiempo cuando yo oía a un legalista, y ese legalista estaba enseñando aquí en la iglesia. Yo lo tuve que parar en una diatriba tremenda. El hombre era necio, pero él llegó a esta aseveración en la iglesia. Está chiquitito. El Señor tuvo que ver si Abraham le daba a su hijo para saber que él era su escogido para padre de la fe. Y me sonó raro, ¿no? Entonces yo le dije, mire, pero no tenía una explicación contraria. Porque ahí lo dice literal, ¿no? Y él me enseñaba, mire, si aquí dice, usted dirá lo que quiera, pero aquí dice. Bueno, y me dejó quieto. Bueno, entonces fíjate tú, cuando va al monte Moria y lleva a Abraham con leña, con fuego, Abraham sabía que lo iba a matar. Dios sabía que no iba a morir. Bueno, va para allá, y entonces ¿por qué lo prueba si ya sabía que no iba a morir? ¿Para qué lo lleva a hacer eso? Y el Señor me explicó, hermano. Me dijo, eso no era para que mostrarle a Dios su obediencia, sino mostrárnosla a nosotros, los que lo íbamos a seguir viendo ese ejemplo. ¿Cómo podría explicar Dios que Abraham fue fiel? Porque entregó a su hijo. Pero él no tenía que saber que se lo iba a dar. Entonces supo que... Le dije yo a este señor, cuando le explicaba yo eso, porque fue larga, de días y meses. Entonces le dije, mire, no sé cómo se llamaba. Cuando el Señor hizo el arca, ¿usted cree entonces que no sabía cuántos iban a entrar? No, me dijo, hasta que entraron. Porque tenía que esperar que el hombre se decidiera. Entonces le dije, pues yo tendría que haber hecho un arca acordeón, porque si hubieran entrado todos... Él nada más estaba mostrando que el que le crea lo imposible de eso, que se meta, y el que no, se queda afuera y se ahoga. Pero él no quería saber quiénes iban a entrar y quiénes no. Si eso lo sabía de antes de la fundación del mundo y antes de que hicieran el arca. Se peleó conmigo y se puso rojo y se fue. Entonces, como a mí me dio lástima el señor se fue para Coatepec. Y un día llegué yo a Coatepec compungido. No sé si tú te acuerdas del viejecito que es nicaragüense. José Bonilla, hombre. Tremendo, ¿verdad?
disertaba la palabra y me enamoré de la palabra que es daba ese hombre. Pero cuando se metió en el legalismo, que José Bonilla ni que 8 cuartos, lo troné aquí hoy en nombre del Señor. O sea, que no era legalista. No, era legalista, pero le explicaba también que por poco nos hace legalistas a todos. Bueno, fue a parar a Coatepeque y me lo encontré, y yo buscándolo para ver qué consuelo le daba, por lo menos alguna ayudita por ahí. Va, me dijeron, está en ayuno. Y miraba el que estaba ahí. Bueno, al fin me abrió la puerta, así, apasionante, y que era mero tosco. ¿Va? Cerró la puerta y lo voy viendo vos con 40 tambos de jugo de fruta, jugo de naranja, jugo de todas las frutas, y más machacado así, no sé qué, rabanitos, y más no sé cuánto, hasta chicharrones, solo chicharrones no había. Escondido haciendo ayuno con todo eso. Era dieta, no era ayuno. Fíjate cómo sería el hombre de legalista que escondía todo. Bueno, esos son los que más alegan esas tonteras. ¿Saben por qué? Porque ellos esconden. Estaba en gran ayuno, mire que por poco me hago yo, y entro y con eso yo como todo el año. O sea que el Señor solo nos vino a mostrar una ruta. Sí. Y Él la siguió, Él la hizo, pero Él la hizo más que todo. ¿No se acuerdan ustedes? ¿Sabes? Es el texto que me viene ahora. Cuando fue al 11 de Juan, cuando fue al cementerio. Padre, y esta oración yo la hago por estos, no por ti, yo y tú, porque tú siempre me oyes, yo ya sé qué va a pasar aquí, pero para que ellos miren que tú me enviaste, y por causa de ellos, entonces por causa de ellos son todos estos, por causa de ellos que somos nosotros, por causa de nosotros son todos estos ejemplos, no para Dios saber qué hay en el hombre. Qué va, yo soy pura gracia, hermano, no tanto como Miami, pero hermano. Hermano, solamente hablando de los niños, ¿en qué papel queda los ancestros y las contaminaciones debido a que el Señor... ¿En qué papel quedan? Sí, debido a esto que habla Ezequiel, cuando le habla de los padres que comen las uvas agrias y los dientes de los hijos que tienen dentera, o sea, le dice que eso ya no va a ser así. Sí, que sí. por favor ese proverbio Ah, no ya, toquen, porque dice, porque eres el padre tanto del alma de los hijos como de los padres, y que él que cada quien se va a salvar individualmente, pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, ese será salvo, dice la palabra. Ese texto lo quieren agarrar todos en general para decir, no hay ancestros. Lo toman solo en texto y no en contexto. Pero no se ponen a pensar que eso fue quitado a la gracia. Antes allá, porque eso estaba cubierto los pecados, se traían todo el lastre y lo tenían ahí, entonces los hijos pagaban por los padres, si los padres hundían a los hijos en el Antiguo Testamento. Pero vean, ¿cómo dice ahí? Dice, he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo es mía, el alma que peque esa morirá. No, pero hay una parte donde dice... Ezequiel 18. Sí, es que en Cristo están cortados los ancestros, si uno quiere. Ahora ya no hay padres por hijos ni hijos por padres, pero si no, por eso tenemos que entender la Biblia, porque si nos metemos al Antiguo Testamento, los hijos se llevan todo el lastre de nosotros. Hermano Otto, respecto a ese mismo pasaje, no sé si yo lo he entendido correctamente, pero yo entendía que Éxodo capítulo 20 nos habla de la vida en abundancia, y el pasaje que está leyendo el hermano habla de la vida eterna. Es decir, nadie se va a salvar porque su papá hizo bien o hizo mal, sino que el alma que peque esa va a morir. Así es. Pero Éxodo capítulo 20, en donde dice yo visito la maldad de los hijos, está hablando de la vida en abundancia. Ajá. No sé si está Exacto, hermano, esa es la explicación. Pero hay además, además de eso, está la explicación de que nosotros vamos cortando los ancestros. Ustedes saben que hay un péndulo sobre nosotros. Caramba. Aún hasta la 4ª generación. Ay, sí, hermano. Eso 20. Aún hasta la 4ª generación. Pero podemos cortarlo, eso, por la fe.
En la primera generación sí es inmediato. En Cristo sí tenemos la fe. Es como la salvación en el libre albedrío, que es si vamos a Él. Pero digamos, no me van a decir que no hay que orar por ancestros ahora de cristianos. Y no estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué se ora por ellos? Se ora porque si nosotros no hacemos uso de toda la plenitud de la gracia y lo que la gracia nos ha dado en Cristo, no vamos a cortar ancestros. No van a caer sobre los hijos las uvas agrias o la dentera. Las consecuencias, si nosotros las cortamos o ellos las cortan. Eso viene a quedar bien claro, que no son, nuestros hijos pueden tener taras y no automáticamente, porque estamos, así como no se hereda la salvación para ellos, no se hereda la limpieza ni la purificación. Tiene mucho menos. Queda el ejemplo del nacimiento, hermano, cuando se corta el cordón umbilical. Y ya tú ya quedas responsable del hijo. Es decir, Okay. que se puede cortar cualquier herencia y ya viene a ser una persona nueva. Pero ¿qué pasa si ya el hijo después revive las taras? Ya es por su pecado. O el niño chiquito no está, el niño pequeño no estaría heredándolos porque no ha pecado él. Pero las consecuencias, esas son las que uno puede cortar. Pero de todas maneras, desconocemos de la preexistencia, hermanos. No me hablen a mí de este lado si yo no conozco este otro. En la preexistencia hay marcados aún niños que hay que matarlos. Me propuse hacer tal cosa, no hagas votos vanos, dice. Pues te estás poniendo lazo. Yo no te pongo lazos. Pero yo estoy buscando aquí en Gálatas, ¿no se acuerdan dónde dice, hermano? 3:10. Es que Dios indica. No, con donde dice que perdonen, hermano, no es aquel donde dice que es anatema el que predica. El que predica yo creo que es en el 3. 3:3. 1:14-15, hermano. Habiendo comenzado, no, pero ese día yo quiero ver el texto y luego el contexto. ¿Sí? 3:13. Va, vamos a ver si es ese. Maldito todo el que está colgado de un palo, ¿no? Todo para que la bendición de Abraham se muestre. No, es que lo que dice es el otro evangelio. Maldito el que no cumple. Sí, otro tema, otro que venga con otro evangelio. Maldito el que no cumple la ley. Va. Lo que le quiero dejar es ese que dices tú, Va, pero miren, el Señor en Gálatas, Pablo en Gálatas está diciendo, o somos, ustedes ya leyeron ahí, o ley o gracia, ok. Entonces búscame eso, porque eso es lo que yo quiero. No, pero el 3:10 es el que acabamos de leer. No, 3:13. El 10. Bueno, ¿será el 10? No, ¿es en 1 o 2? Sí, es el 2, claro. Entonces, mira, pues, pero pongamos el contexto. El contexto es, tú vas a predicar ley y por ley recibiste todo, y tus milagros, y tus estos, y tus los otros, 1:9. Y tus estos y los otros, muy bien, qué bueno. Empezaste en el Espíritu, fíjense bien, la gracia. Pero estás terminando tu perfección en la carne, es decir, tú vas a obrar tu perfección. Entonces dice, si mezclas eso, dice, porque está hablando de uno que empezó en el Espíritu. No es un perdido, no es un inconverso. Déjenme decirlo, lo tengo ahí el concepto. Empezaste salvado. Mejor lo leo, hermano. En el 3 dice. Sí, ¿dónde está eso? Aquí está el anatema del evangelio, hermano. Sí, el anatema, déjamelo ahí, pero yo quiero 3:1. Miren, oh insensatos Gálatas. ¿Quién os fascinó a vosotros ante cuyos ojos fue presentada la figura de Cristo crucificado? Solamente quiero saber, eran cristianos y hasta bautizados ya con el Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por obra de la ley o por la fe que habéis oído? No me puede negar nadie que eran cristianos. Ahí pues, en ese momento. Ahora oiga, tan insensatos sois. No, voy a leer el de arriba. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, legalismo, o por la fe, gracia, ¿verdad?, que habéis recibido? Tan insensatos sois. Ay, hermanos, habiendo comenzado, esto lo quiero que lo oigan bien, comenzado en espíritu, cristiano auténtico, ahora termináis en carne. Vaya, entonces ahora el 1:9.
1:8. Pero aún Os cuando... perfeccionáis por la carne. Está más claro todavía. Aquí dice, empezaste confiando en el Espíritu. Y ahora en la pura carne, en las obras buenas, altruismo. Pero Pero aún cuando nosotros o un ángel bajado del cielo os anuncia un evangelio fuera del que os hemos anunciado, Vaya. sea maldito. Vaya, oigan eso. El anatema de maldición cae sobre el que mezcle ley y gracia. Ese es el anatema. Eso es el anatema. Bueno, entonces maldito el legalista, porque le está poniendo lazos a los que empezaron en el espíritu Que ya para que quitó Jesús. tropiecen. Eso es el pecado de Balaam. Pequen para que los mate Dios. Pero mire, hermano Otto, están los que en la gracia, pero como un extremo, para hacer lo que la gente quiera. Y la ley para retener un yugo. Ahora, ¿sabes qué? Los pobres que se van a la gracia, se van a la punta de la ley. Y dice que tan maldito es el que se va invicto, si no se arrepiente le va a caer maldición. Maldición, como lo oye, hermano. Porque se fue a la gracia para pecar. Trampa para pecar. Y este es trampa legal para que caiga el creyente. O sea, el un extremo es que caiga la cabeza en la carne. Y aquí, que peque diciendo que está en el espíritu. Quizás está peor esto. Hermano Otto, disculpe, respecto a eso. Tanto el uno como el otro, la Biblia lo describe, digamos, al uno como legalista, el que confía en la ley. El otro libertino. Pero el otro, dice la Biblia que es el inicuo. Inicuo en el original quiere decir el sin ley. El sin ley. Entonces el inicuo y el legalista están... Fíjate que el Señor puso la ley del Espíritu adentro del creyente. Por eso está diciendo, ¿por qué dejaste la ley del Espíritu? Hubieras podido vivir. Te pusiste lazos y te estás ahorcando. Entonces diría en este caso, ¿verdad? La ley del Espíritu no permite libertinaje. Es más estricta que la ley que solo te para en el actuar. Yo he visto estaciones como la estación del metro de París, que es algo fuera de serie, hermano. Eso lo he visto yo. Es una babucha con lo que yo vi ahí arriba. ¿Cuál fue la cita? Entré a una estación, búscame Génesis 41:50. Entonces entré yo a la estación esa y de blanco todos, pero un blanco con ador. Pero espérate, calma pueblo, no te me levantes a la película. Y entonces fíjate tú que cuando yo entro y veo aquella cantidad de gente, hermano, y habían ángeles, yo no sé cómo distinguía que unos eran ángeles y otros no, porque no tenían alas. Y blanco con cinturones dorados, los hombres y los ángeles. Y digo yo que eran hombres porque se acercaron a mí y me dijo, ¡ay, ya llegaste! La nube de testigos, que está viéndonos cómo corremos. Ya llegaste, ya viniste, bienvenido, aquí todo está alegre. Y una sonrisa, no conocía a ninguno, no había ninguno. 41, 50. Y yo no podía, y fui a ver todo el Apocalipsis, pero cuando bajé, busqué. Y miren qué dice, 41. 50. Por aquí está. Ya. Antes de que llegase. Antes de que llegase el primer año de los 7. Aleluya. ¿Oyeron la respuesta? Ay, Dios mío, si todavía me erizo. Hace 28 años, hermano, y todavía me erizo. Ay, Dios santísimo. Es que vieran, han visto. Ustedes se imaginan cuando yo regreso y abro el texto que no sabía ni qué decía. Era la respuesta a todo el rollo, hombre. Y eso fue su bienvenida, ese texto. ¿Cómo sí? No, de entrada. Dice que hija de Potifar, sacerdote. Cumpliéronse. Y esos dos hijos se llamaban Fecundo y Olvidar la Tristeza. Ahora me dijo el Señor, y por eso yo sé que hay un espacio. Antes que venga el primer año del hambre, la tribulación, hay un espacio en donde te van a hacer tan fructífero que vas a olvidar tus dolores pasados. Antes de que nos vayamos. Y yo creo que ya estamos saboreando parte de eso. Aleluya. Ahora noten ustedes, absténganse de todo lo demás. Me voy o nos vamos antes, decir la novia, sé que es la novia. Nos vamos antes a casamiento, Señor, antes de que venga la tribulación, porque esto va a estar. Habíamos estado en una reunión de pastores en donde todos hablaban de que los iban a colgar, que a los hijos los iban a fusilar, que los iban a enterrar vivos, y ni siquiera aguantan ellos, y va de hablar como que era deleite.
Y yo que era nuevo pastor, salí triste. Y dije, yo no quiero que me ahorque. Yo no quiero que me vayan a hacer esas vejaciones. Yo mejor me voy ya, Señor, contigo. Mejor mátame, haz algo. Yo no consiento entender, aguantar eso, Señor, y menos ver a mi familia en tales condiciones. ¡Pau! Me llevaron a ver. Y desde entonces yo estoy seguro que nos vamos antes. Y todo ha ido vistiendo el Señor. Todo ha sido vestido. Aleluya. Gracias. Amén. Ese es el devocional final. Ahora, ¿cómo era la estación? ¿Qué había? la estación. ¿Quieres quedarte en la estación? Si de la estación me llevaron a ver cosas. ¿Y habían vehículos? Esto es mío, tuyo. ¿Habían medios de transporte o qué, hermano? ¿Habían vehículos? Mira, no habían transportes. Todo el mundo caminaba. Les voy a dar unos detalles porque al fin y al cabo ustedes vinieron aquí mire, la gente caminaba sobre el, no en el suelo, sino sobre el suelo. Todos. Y era un traslado así, casi sin mover los pies. Como que van patines, tanto que yo miraba. Pero como había bruma abajo, blanca, no se miraba en qué asentaban los pies. ¿Y usted? Y eso más. Dije yo, ¿cómo vengo a ver? Y todos bien vestidos. Y yo también ya me habían cambiado la ropa. ¿En la entrada? No, con todo y barriga, pues. No tengas espera, puedes engordar. Por gordo no te van a sacar, mira. Si permiso querías, ahí está. Mira. Solo les digo dos cositas. Entonces me llevaron seres celestiales enormes, blancos, de vestiduras, pero con cintos adornados. Eso sí eran ángeles. Yo entendía que eran ángeles sin saber, hermosos, preciosos. Y entonces me llevaron a un barandal. Ahí estuviera el barandal, entonces me llevaron a la orilla. Y yo los miraba de este lado y de este lado, pero todos sonrientes, así como recostados. Porque dice, pues este pobre caminante, ¿a dónde vendrá? Ya vino el peregrino. Ya vino el peregrino, entonces me dijeron que mirara para abajo. Entonces yo vi para abajo, pero hagan de caso que vi un valle abismal, como se ven los astronautas así en el espacio, pero oscuro. A cambio aquí todo era luz. Y cuando vi lo oscuro, así, penumbra, se fue aclarando algo para que yo mirara, nada más como que hubieran alumbrado en un escenario algo, ¿no? Y yo vi, sí. Y entonces yo vi la Tierra exactamente como la ven los astronautas antes de que ellos la vieran. Y se veía bien, así como se ve la Luna, en las tomas esas. Y la Tierra, hermano. Pero se fue acercando el globo, y estaban mis pies ahí, hermano, ahí nomás. Que si yo sentía que si daba un salto, caía ahí. Pero estaba como en penumbrón así. Entonces los ángeles decían, esa es la Tierra, de donde tú vienes. Entonces me decían, ahora te vamos a mostrar algo y no me lo explicaron de entrada, sino que vio que estaba creciendo un personaje en medio del globo. Sí. El inicuo. Un Cristo como el que yo vi después. El que yo vi aquí. Igual. Hermoso. Un Cristo lindo, hermano. Y entonces yo vi que estaba encima del globo. Así como en Israel haber sido, ¿no? Estaba una casa derruida, pero ya hasta con telarañas. Horrible, toda caída así. Y tenía una estrella, la estrella de David, en la puerta. La estrella de David. Y decía en hebreo arriba, después fui a averiguar qué significaba. Estaba escrito en hebreo. Y yo lo entendí sin que fueran letras de aquí. Magén, David. Estrella de David. Magén David, ¿qué es estrella de David? O algo así. Bueno, pero lo que me llamó la atención fue que esa estrella de David estaba en la casa deshecha. La estrella era lo único que estaba bonito. Y entonces ese personaje se fue acercando, Israel. Pero después entendí que era la alabanza y todo lo que ya vino después. Eso ya no lo vi ahí, tabernáculo. Pero me dijeron la casa de David, no tabernáculo. Entonces, para no hacer largo,